Paz de Cristo, amados hermanos y amigos en Cristo Jesús. Una vez más quiero invitarlos a abrir nuestras Biblias en Mateo capítulo 2, en el versículo 23. Mateo capítulo 2, versículo 23. Dice así: y vino y habitó en la ciudad que se llama Nazaret, para que se cumpliese lo que fue dicho por los profetas, que habría de ser llamado Nazareno. Y vino y habitó en la ciudad que se llama Nazaret, para que se cumpliese lo que fue dicho por los profetas, que habría de ser llamado Nazareno. Oremos. Señor, te damos gracias por tu bendita palabra. Una vez más, bendícenos y edifícanos todo nuestro ser. Que el conocimiento de tu palabra, que la sabiduría, que tu gracia, que tu revelación divina sea con todos nosotros, y que a través de esta palabra, este mensaje, tú puedas bendecir y edificar todo nuestro ser. Pedimos por esta palabra que alumbre, que bendiga la vida de todos los que escuchan. Allí donde quiera que están, que tu palabra dé vida y vida eterna. Señor, usa mi vida y usa mis labios y todo mi ser para honrar y glorificar tu nombre. Oh, en el nombre de Jesucristo, gracias, Señor, por lo que has hecho, por lo que haces y por lo que vas a hacer. Jesús de Nazaret, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amados hermanos, este día quiero compartir con ustedes el tema: lo llamarían Jesús Nazareno, o lo llamarían Jesús Nazareno. Cuando nosotros leemos este capítulo 2, el versículo 23, nos recordamos que este capítulo hablaba del nacimiento de nuestro Señor Jesús en Belén de Judea. Y leemos cómo José, María y el niño tuvieron que huir hacia el país de Egipto, ya que Herodes el Grande iba a buscar al niño para matarlo. Y nos dice la Escritura que José y María y el niño se fueron de noche huyendo hacia Egipto, y que de allá de Egipto, cuando Herodes el Grande murió, Dios le habló a José en revelación que Herodes ya había muerto, que tomara a María y a su niño o a su hijo y que regresara al país de Israel. Todos sabemos que José y María habían vivido en Nazaret, en el norte del país de Israel, en la provincia de Galilea, y que habían bajado hacia la provincia de Judea, al sur del país, para llegar hasta Belén, la ciudad de David, donde José y María tenían que empadronarse o registrarse para el censo. Y ahí fue donde nuestro Señor Jesús nació, y donde Herodes mandó a matar a todos los niños menores de 2 años. Entonces, por revelación, José fue avisado que tenía que huir a Egipto, y luego también por revelación fue avisado de que tenía que regresar a su país. Y nos dice que oyendo que Arquelao reinaba en Judea, José tuvo miedo venir a Belén o a cualquier ciudad en el área de Judea, así que decidió subir hacia el norte del país y llegar hacia la provincia de Galilea, a la ciudad de Nazaret. Y nos dice este versículo 23 que vino y habitó en Nazaret para que se cumpliera lo dicho por los profetas, que habría de ser llamado Nazareno. Y cuando nosotros miramos en el Antiguo Testamento o buscamos y leemos a ver
cómo y cuándo los profetas dijeron que Jesús habría de ser llamado Nazareno, no encontramos específicamente esa frase o esas palabras que en el Antiguo Testamento se haya dicho. Entonces, alguien podrá decir, entonces el escritor se equivocó. La respuesta es no. Entonces alguien podrá decir, bueno, entonces la Biblia contiene errores. La respuesta, hermano y amigo, es que no. La Biblia no contiene errores. No más que para poder entender este verso, tenemos que tomar en consideración varios aspectos que encontramos nosotros en la Biblia, en la palabra de Dios. Tenemos que tomar en cuenta que en la Biblia hay diferentes lenguajes. La palabra del Señor nos explica, o nosotros leemos, que en ocasiones encontramos el lenguaje literal. Es aquel que expresa la escritura o la literatura de lo que la palabra del Señor dice de una manera gramatical, donde las cosas se entienden literalmente o donde las cosas se entienden de una manera natural. Ese es el lenguaje literal. Cuando tenemos que leer conforme a la gramática y poner cuidado y atención a lo que se está diciendo, y donde las cosas son tan normales y naturales que se entienden de una manera simple. Pero también, amado hermano y amigo que me escuchas, cuando leemos la Biblia, tenemos que tomar en cuenta el lenguaje simbólico. Este es aquel que miramos en la Biblia que expresa y que es una representación. En la Biblia está llena o hay muchos ejemplos de lenguaje simbólico. Este es aquel que quiere decir que es una enseñanza que está representada por lo que los escritores dijeron. Por ejemplo, en Zacarías 5:8 habla de dos mujeres volando con una olla o con un efa y que tienen alas como de cigüeña. Todos sabemos que ninguna mujer tiene o nace con alas. Todos sabemos que la mujer no tiene alas, pero en esa escritura es un lenguaje simbólico. Esas dos mujeres simbolizan algo, representan algo, y por eso el escritor lo mencionó de esa manera. Así hay muchos ejemplos. En Daniel miramos una bestia, ¿verdad? Vamos a decir, diferentes cabezas o con cuernos. Y como nosotros sabemos, las bestias no tienen diferentes cabezas ni tienen un montón de cuernos, como en ese caso una bestia horrible o terrible con 10 cuernos. Entonces todo eso es el lenguaje simbólico. Pero también quiero explicarte, amado hermano, que cuando es el lenguaje simbólico hay que buscar el significado. O sea, qué es lo que representa y qué es lo que eso significa. Y allí en la misma escritura se mira que se le dice hijo de hombre, ¿sabes el significado? Y los profetas decían no sé qué significa. Y entonces venía la explicación. Pero también tenemos que tomar en cuenta que hay el lenguaje profético. Y el lenguaje profético es el lenguaje en la escritura o en la palabra de Dios que hay que descifrar, o como nosotros decimos y conocemos en la escritura, hay que interpretar. Y para poder interpretar la escritura o el lenguaje profético, hay que entonces leer. Y cuando se lee, entonces hay que discernir. Y con la ayuda del Señor, tener el entendimiento o el conocimiento apropiado para decir o para dar el cumplimiento de la Sagrada Escritura. Un ejemplo de ellos
es en Lucas 4, por el verso 18, cuando el Señor Jesús dice que se le dio el libro o el rollo para que lo leyera, y cuando él lo leyó, entonces lo dio al ministro y se sentó. Y los ojos de todos estaban pues atónitos o estaban fijos en el Señor Jesús para ver qué era lo que él iba a decir de esa escritura que está en Isaías 61. Y el Señor dice: hoy se ha cumplido esta escritura delante de vuestros ojos. Todos sabemos que ahí hablaba la profecía que dice: el Espíritu del Señor está sobre mí, por cuanto me ha ungido para dar buenas nuevas a los pobres, me ha enviado a sanar, etcétera, etcétera. Entonces así, hermanos, para poder nosotros entender lo que Mateo 2:23 quiso decir, tenemos que hacerlo tomando en cuenta el lenguaje profético. Aquí el escritor de Mateo entendió por inspiración, entendió por revelación que ya se había cumplido lo que los profetas habían dicho acerca de Jesús o acerca de este niño que acababa de nacer, que iba a ser llamado Nazareno. Entonces, Jesús de Nazaret, Jesús el Nazareno, tiene su forma bíblica, tiene su profecía bíblica que estaba escrita en el Antiguo Testamento. Cuando los profetas escribieron o hablaron de nuestro Señor Jesucristo, de su venida, ellos usaron una palabra que significa lo que significa Nazaret. Nazaret viene de la palabra hebrea Nazarat, que quiere decir vástago, que quiere decir renuevo, que también quiere decir retoño. Entonces, Nazaret, esa palabra Nazaret, esa ciudad de Nazaret, significa renuevo, vástago, retoño o rama. Aún en su símbolo que tiene la ciudad de Nazaret, en su logo, como decimos nosotros, hay una casa y un árbol a un lado de la casa con sus ramas muy verdes. Entonces, lo que esto significa, amados hermanos, es que Nazaret significa renuevo, retoño, y significa también vástago. Entonces Nazaret era una ciudad que estaba a 23 kilómetros del mar de Galilea hacia el oeste, es decir, entre el mar de Galilea y el mar Mediterráneo está ubicada la ciudad de Nazaret. Y allí fue donde José y María vivieron. Allí fue donde el ángel Gabriel dio el anuncio a María. Y de Nazaret viajaron hacia Belén de Judea en tiempo del censo, pero cuando regresaron de Egipto, volvieron a subir hacia el norte del país y habitaron en Nazaret. Así que nuestro Señor Jesucristo fue criado en Nazaret. Pasó su niñez, pasó su infancia, llegó a la edad de 30 años antes de empezar su ministerio, y él habitó en la ciudad de Nazaret, que significa la ciudad, el renuevo, la ciudad, el vástago o el retoño, y allí el Señor vivió hasta que a la edad de 30 años se movió de Nazaret hacia Capernaum, y allí a las orillas del mar de Galilea el Señor empezó su ministerio. Allí el Señor desarrolló parte de su ministerio sanando y haciendo maravillas y milagros en el monte de las bienaventuranzas, a un lado de Betesda, del mar de Galilea y de otros lugares como Tiberia. Entonces, cuando los profetas dicen que el Señor Jesús habría de ser llamado Nazareno,
estaba hablando de que los profetas profetizaron que el Señor Jesús iba a ser el renuevo, que Él iba a ser el vástago o el retoño o la vara que iba a retoñar de la raíz de Isaí de Belén, y claro que iba a ser descendiente, iba a ser de la familia del rey David. Así que no hay error, no hay equivocación. Los profetas dijeron que el Señor Jesús iba a ser llamado Nazareno, que significa de la ciudad del renuevo, de la ciudad del vástago, del retoño o de la rama. Entonces, cuando nosotros oímos la palabra, leemos la palabra, y en ocasiones cuando oramos decimos en el nombre de Jesús de Nazaret. ¿Por qué decimos de Jesús de Nazaret? Porque le adjudicamos que el Señor Jesús era de ese lugar. Y aunque, como todos sabemos, nació en Belén de Judea, en la ciudad de David, Él se crió y pasó su infancia, su niñez, su infancia, hasta la edad de 30 años viviendo en Nazaret. Cuando empezó su ministerio, entonces Él decidió moverse hacia Capernaum, una ciudad junto al mar de Galilea. Alabado sea el nombre del Señor. Entonces la Biblia habla muchas veces que Jesús Nazareno o Jesús de Nazaret, nos dice la palabra del Señor que cuando el Señor escogía a sus discípulos o a sus seguidores, en Juan 1, 43 al 46, cuando van allí Pedro y Andrés y van con Natanael, le dicen: hemos hallado al Mesías o a Jesús de Nazaret. Y entonces dice que expresó lo siguiente: de Nazaret podrá salir algo bueno. Es decir, se le estaban diciendo: hemos hallado a aquel de quien escribieron los profetas, a Jesús de Nazaret. Y cuando dice que es de Nazaret, entonces viene la frase: de Nazaret podrá salir algo bueno. Bueno, las razones, hermanos, es que siempre ha habido el problema ideológico de superación. Siempre ha habido el problema de gente que se cree superior a otros. Entonces, aún en el pueblo de Israel, los judíos pensaban que los profetas y que los reyes y que la gente más importante era de Judá, era de la provincia de Judea, era de Jerusalén o de sus alrededores, donde estaba el templo, donde estaban los mejores rabinos, los mejores maestros e intérpretes de la ley. Entonces, ese problema que tenemos en nuestros países ha existido siempre, un espíritu de superioridad, poniendo por abajo a los demás, pensando y creyendo que nomás en la ciudad, nomás en la capital, nomás allí puede haber la gente más preparada, la gente más capacitada. Y muchas veces se piensa que en otros pueblitos o en otros lugares no se puede levantar un buen personaje, un buen líder. Pero lo cierto es que Dios levanta y pone en lugar alto y especial a toda persona que se convierte de corazón a Él, que se entrega con todo el alma y con todo su ser para hacer su voluntad. Dios levanta a hombres y a mujeres, no importando el lugar donde nació, sino que Dios levanta para que su nombre sea honrado, para que su nombre sea glorificado y para que su nombre de Él sea bendecido. Entonces, ¿de Nazaret podrá salir algo bueno? La respuesta es sí, porque Dios tiene poder para levantar de cualquier ciudad, de cualquier pueblo, de cualquier caserillo, de cualquier cantón, de cualquier rancho, como se dice en México, de cualquier parte. Dios tiene poder para levantar a sus siervos, a sus siervas y a todos los que han de servir y trabajar en su bendita obra. Entonces, Jesús de Nazaret, hemos hallado
a Jesús de Nazaret. Entonces hay escrituras, ¿verdad? Como también muchas, pero en Lucas 24, cuando los discípulos que van camino a Emaús van hablando y el Señor se les acerca, y qué pláticas son las que tienen ustedes, y dicen ellos: ¿eres tú el único forastero que no ha sabido lo que ha pasado aquí en Jerusalén acerca de Jesús Nazareno, varón poderoso en palabra? Entonces ese era el nombre, ese era el título que los profetas dijeron en el Antiguo Testamento que se le iba a dar a nuestro Señor Jesucristo: Jesús Nazareno, Jesús de Nazaret. ¿Y qué significa Nazaret? Vuelvo a decir, significa renuevo, significa vástago o retoño, también significa una rama que reverdeció. Entonces, cuando hablamos de Jesús de Nazaret, lo que estábamos diciendo conforme a los profetas en el Antiguo Testamento es que estamos diciendo Jesús el renuevo. Estamos diciendo Jesús el retoño, Jesús el vástago o la vara de Isaí, la vara de la casa de David. Entonces, por eso es que la Escritura nos dice que en los evangelios la gente llamaban al Señor Jesús, Jesús, hijo de David. Incluso en Lucas capítulo 1, cuando el ángel da la noticia a María, le dice que este niño que iba a nacer iba a ser alguien grande y que se le iba a dar el trono de David, su padre. Entonces, Jesús de Nazaret es el cumplimiento de las profecías de los profetas que hablaban que de la descendencia de los lomos, de las en cuanto a la carne, iba a venir a nacer nuestro Señor Jesucristo. Jesús vino a nacer de la descendencia de David, que Jesús, hijo de David, hijo de Abraham. Alabado sea el nombre del Señor. Pero ¿qué es lo que los profetas decían en el Antiguo Testamento acerca de aquel que nació en Mateo 2, que iba a ser llamado Nazareno? Lo que los profetas dijeron es que Jesús iba a ser llamado el renuevo, el vástago, el retoño, la rama de Isaí, de la casa de Isaí, es decir, de la casa de David. Y dice Isaías 11:1: saldrá una vara del tronco de Isaí y un vástago retoñará de sus raíces, y reposará sobre él espíritu de Jehová, espíritu de sabiduría, espíritu de inteligencia, espíritu de consejo, espíritu de poder, espíritu de conocimiento y espíritu de temor de Jehová. Es decir, el que iba a nacer como el retoño o como el vástago de la casa de Isaí o de la descendencia de Isaí, de la casa del rey David, iba a ser el renuevo, el retoño, el que iba a traer los 7 espíritus de Dios que son enviados por toda la tierra. Alabado sea el nombre del Señor, bendecido y glorificado sea Él para siempre. En Isaías capítulo 4:2 dice: en aquel tiempo el renuevo de Jehová será para hermosura y gloria. Nuestro Señor Jesús es el renuevo de Jehová, el que había sido prometido que se iba a levantar de la familia de los lomos de David y que iba a ser de la descendencia de Abraham, Isaac y Jacob, para bendecir a todas las familias de la tierra. Jesús, el hijo de David, Jesús de Nazaret, Jesús el renuevo. Nos dice la palabra del Señor en Isaías 53:2, cuando habla del sufrimiento de Jesús en la cruz del Calvario, dice: subirá cual renuevo delante de él,
y como raíz de tierra seca, no hay parecer en él ni hermosura. Le veremos más inatractivo para que le deseemos, despreciado y desechado de entre los hombres, varón de dolores, experimentado en quebranto, y como que escondimos de él el rostro, fue menospreciado y no lo estimamos. Ciertamente él llevó nuestras enfermedades, sufrió nuestras dolencias, y nosotros le tuvimos por herido de Dios y abatido, mas él herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre él, y por su llaga fuimos nosotros curados. Jesús de Nazaret es el renuevo prometido que iba a surgir de la descendencia de Isaí, el padre del rey David. Alabado sea y glorificado sea el nombre del Señor. En Jeremías 23:5, Jeremías profetizó y dijo: he aquí que vienen días, dice Jehová, en que levantaré a David renuevo justo, y reinará como rey, el cual será dichoso, y haré juicio y justicia en la tierra. Fíjese cómo Jeremías estaba diciendo que venían días en el que se iba a levantar a David renuevo, es decir, descendencia, un retoño, un vástago, una rama que iba a salir de sus raíces. Glorificado y exaltado sea el nombre del Señor. En Jeremías 33:15 también el profeta dijo: en aquellos días y en aquel tiempo haré brotar a David un renuevo de justicia, y haré juicio y justicia en la tierra. Entonces, nuestro Señor Jesucristo era Jesús de Nazaret, Jesús el renuevo de justicia. Jesús el que era el vástago o el retoño de la descendencia de Isaí, de la casa de David. Jesús era una rama de la casa de Isaí. Por eso fue necesario que José y María, que eran de la familia de David, viajaran de Galilea, desde Nazaret a Belén de Judea, para el día del censo. Y allí nació Jesús, el que conocidamente decían en el Nuevo Testamento, en muchas partes de la Biblia, Jesús, el hijo de David. La gente clamaba al Señor buscando su misericordia, buscando una sanidad, un milagro, y le gritaban: Señor, hijo de David, ten misericordia de mí. Eso es, amado hermano y amigo que me escuchas, nuestro Señor Jesucristo. Él es el que tiene misericordia, el que hace justicia y hace juicio en la tierra, el que dio su vida en la cruz del Calvario para ejecutar juicio a Satanás, juicio al pecado, y para declarar salvación y vida eterna para toda criatura, para todo ser humano, para todas las familias de la tierra. Jesús de Nazaret, Jesús el renuevo, Jesús la vara de Isaí, Jesús el que estaba profetizado por los profetas, que había de venir para traer justicia y juicio a la tierra. Alabado y glorificado sea el nombre del Señor desde ahora y para siempre. Nos dice la palabra del Señor en Zacarías 3:8: escucha pues ahora, Josué sumo sacerdote, tú y tus amigos que se sientan delante de ti, porque son varones simbólicos. Ahí miramos el lenguaje simbólico, y le está diciendo: he aquí, yo traigo a mi siervo el renuevo. Jesús vino como el siervo de Jehová, pero todos sabemos, Jesús significa Jehová es Salvador o Jehová salva. Mateo 1:21 le dijo el ángel a José: llamará su nombre Jesús, porque él salvará a su pueblo de sus pecados. Emmanuel, que traducido es Dios con nosotros. ¿Quieres saber quién es Jesús? Jesús es Dios con nosotros.
Jesús es el Dios verdadero y la vida eterna. En primera de Juan 5:20 dice: pero sabemos que el Hijo de Dios es venido y nos ha dado entendimiento para conocer al que es verdadero, y estamos en el verdadero, en su Hijo Jesucristo. Este es el verdadero Dios y la vida eterna. Así que, amigo que me escuchas, si tú quieres salvación y vida eterna, tú tienes que venir a Jesús de Nazaret. Tú tienes que venir a Jesús, el Hijo de David. Tienes que clamar a su misericordia. Tienes que pedir y suplicar que Él tenga misericordia de ti, como un día la tuvo de todos nosotros. Un día conocimos a nuestro Señor Jesucristo y lo aceptamos como nuestro Salvador. Reconocimos que éramos pecadores y que el único que tenía poder para perdonar nuestros pecados es el que murió en la cruz del Calvario, el que dio su vida por nosotros como Cordero de Dios, el que derramó su propia vida, es decir, su propia sangre, para expiarnos y para perdonarnos y limpiarnos de toda maldad. Jesús de Nazaret, Jesús el renuevo que estaba profetizado por los profetas, Jesús el vástago, el retoño, la rama que iba a surgir de la descendencia de Isaí, de la casa del rey David, la descendencia de Abraham, de Isaac y de Jacob, la descendencia que vino de la mujer profetizado en Génesis a Eva, cuando se le dijo: y pondré enemistad entre tu simiente y la simiente de la serpiente. Esta le va a morder su calcañar, pero él le va a pisar la cabeza. Eso es lo que Jesús, amado hermano y amigo, hizo en la cruz del Calvario por toda la humanidad. Allí le pisó la cabeza al diablo y a Satanás y lo derrotó. Allí lo venció públicamente y quitó toda maldición, para que la bendición de Dios prometida a Abraham, Isaac y Jacob llegara a todas las familias de la tierra. Es decir, a todos los países del mundo, a todas las diferentes culturas del mundo, a toda criatura. Ese es el evangelio que nosotros predicamos, donde presentamos a Jesús de Nazaret. Así que Jesús de Nazaret, Jesús el Salvador y el Redentor de nuestra vida, Jesús el renuevo, Jesús el Hijo de David, o Jesús el Hijo o el descendiente del rey David, el que tenía el derecho a sentarse en el trono de David su padre. Así que alabado y glorificado sea el nombre del Señor. Entonces los profetas no se equivocaron. El escritor Mateo, en el verso 23 del capítulo 2, dice que José, María y el niño vinieron y habitaron en Nazaret, en la provincia de Galilea, para que se cumpliese lo dicho por los profetas, que habría de ser llamado Nazareno. Entonces Jesús Nazareno, así le decían en los evangelios, Jesús de Nazaret. ¿Y de Nazaret podrá salir algo bueno? Claro que sí. En Nazaret, en la ciudad que tiene como símbolo y que su nombre significa el renuevo, el vástago o el retoño, en esa ciudad se crió Jesús nuestro Salvador. Ahí Él creció, pasó su niñez, su infancia, y cuando empezó su ministerio, Jesús de Nazaret empezó a predicar por todas las provincias de Israel, y desde el otro lado del Jordán venían gente que desde allá escuchaban su fama y venían para suplicarle a Él, para que Él los sanara de toda enfermedad y de toda dolencia. Nos dice la palabra que el Señor
con su palabra echaba fuera los demonios y sanaba toda clase de enfermedad. Amigo que me escucha, Jesús de Nazaret tiene poder para sanar toda clase de enfermedad. Si está en su propósito y en su voluntad, si Él mira la fe en tu corazón, te va a decir, como muchas veces dijo, tu fe te ha sanado, tu fe te ha salvado. ¿Sabe por qué? Porque la fe en Jesús de Nazaret trae salvación y trae vida eterna. Trae más que sanidad y más que milagros. La fe en Jesús de Nazaret te puede dar lo que tú y yo necesitamos. En cualquier área de nuestra vida, cual sea nuestra situación y necesidad, clamemos a Jesús de Nazaret, digámosle: Jesús de Nazaret, Jesús el renuevo, Jesús el Hijo de David, ten misericordia de mí. Mi deseo, amado hermano y amigo, es que el Señor nos siga bendiciendo con su palabra y que su palabra se siga cumpliendo en nuestra vida. Acuérdate que los lenguajes en la Biblia son diferentes: el lenguaje literal, el lenguaje natural de lo que allí expresa, pero está el lenguaje simbólico, aquellas enseñanzas que traen una representación o que representan algo que va a suceder, y también el lenguaje profético, donde los profetas hablaron y donde los profetas, al leer, ellos entendieron y dieron una interpretación de que el cumplimiento de dicha escritura se había cumplido. Pedro, en Hechos 15, él hace mención, con esto concuerda las palabras del profeta que dijo, y allí él menciona. El apóstol Pablo también hizo mención en alguna de sus epístolas que se cumplió lo que estaba escrito por los profetas. Entonces, ese es el lenguaje profético, cuando creemos que lo que está sucediendo, que lo que está escrito, ya tuvo un fiel cumplimiento. Y Mateo lo entendió y por inspiración y revelación dijo que iba a ser llamado Nazareno. ¿Por qué? Porque los profetas decían que iba a ser el renuevo, el retoño, la vara de Isaí que iba a reverdecer. Esa vara que a Aarón le reverdeció y que representaba el sacerdocio. Esa vara que representaba en el tronco de Isaí el derecho a ser rey. Jesús es sumo sacerdote según el orden de Melquisedec, sin principio de días y sin fin de días. Jesús es el rey del trono de David. Jesús es el rey de los reyes, el Señor de los señores, el Dios todopoderoso. Pero como Mateo estaba hablando del nacimiento de Jesús en Belén de Judea, estaba hablando del Salvador que había nacido, déjame concluir diciendo lo siguiente: Jesús de Nazaret es Jesús el renuevo, Jesús el retoño, Jesús el vástago, Jesús la vara que reverdeció para traer justicia y para traer juicio a este mundo. Él lo hizo en la cruz del Calvario. Allí llevó a cabo un juicio a Satanás y allí pagó el precio del pecado. Él derramó su sangre, porque sin sangre no hay remisión de pecado. Allí se cumplió el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Jesús es Jesús el Salvador, Jesús el prometido, el que los profetas dijeron que iba a ser el Salvador del mundo, el renuevo, el retoño y la vara de Isaí que iba a brotar. Jesús de Nazaret es lo que todo ser humano necesita. Mi deseo es que Dios nos bendiga y adelante en el nombre glorioso de Jesucristo. Oremos. Señor, gracias por tu palabra.
que tu palabra siga siendo inspiración, que tu palabra siga siendo edificación, que tu palabra sea exhortación, que tu palabra sea de consuelo a la vida de todo ser humano. Señor, que tu palabra nos dé vida. Tu palabra es espíritu y tu palabra es vida. Bendice con bendición de lo alto la vida, el hogar y la familia de todo el que escucha con fe, de todo el que empieza a creer en ti, en Jesús el Nazareno, Jesús de Nazaret. Alabado y glorificado sea tu nombre. Gracias, Señor. En el nombre de Jesucristo. Amén. Amén. Dios te bendiga.